Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Una vez más estamos aquí reunidos en la semana del libro, pues, ¿no? Que es la semana más importante. El día de hoy, bueno, en esta noche, si lo están viendo de día, de tarde o de noche, igual buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a seguir desarrollando el espectacular libro que estamos leyendo ahora, que es Las 21 cualidades irrefutables del liderazgo, por John Maxwell. Cabe resaltar que es una ley bastante genial. ¿Por qué? Porque habla de la influencia, ¿no? A medida de introducción, Maxwell relaciona o Maxwell sintetiza o resume que el liderazgo es igual a influencia. Entonces, esta ley es bastante importante. Es, yo creo que una de las leyes más importantes que se tiene, porque es a través de la influencia que nosotros podemos obtener muchas cosas, ¿no? Justo el otro día estaba leyendo un libro, otro libro de Maxwell que decía que el 80% de decisiones de compra de un cliente son por la influencia que nosotros podamos aportar en la persona, ¿no? En este caso en el prospecto o en el cliente. Entonces, inicia con esa gran premisa, con esa gran introducción que dice: la verdadera medida de liderazgo es la influencia, nada más y nada menos. O sea, liderazgo igual a influencia. ¿Qué tiene que decir la influencia? ¿Qué tiene que decir, chicos? ¿Qué pasó? Me quedaron callados. Aquí miren. Ya. Vamos a dejar chicos, seguimos con el nervio. allá como la semana pasada. Ya, dale, voy a dar mis primeras apreciaciones acerca del libro, de esta primera parte, porque de hecho es bastante grande, ¿no? Pero yo quiero subrayar algo muy importante, porque menciona un poco la historia de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Quién no ha conocido, no ha escuchado? Puede ser que seas católico, no católico, creyente, no creyente. La mayoría de personas que estamos sentados en esta mesa sí somos cristianos, en su gran mayoría. Pero acá nos menciona la historia de la Madre Teresa y dice que era una persona asombrosa, de influencia sobre los demás, y si uno no tiene la influencia nunca podrá dirigir a los demás. O sea, recuerdo palabras explícitas de Facundo Cabral, que era una de las personas, un músico, ¿no? Argentino, que canta trova. Recuerdo esto porque al momento de estar leyendo este libro, recordaba años que él relataba algo que justo menciona este libro, que es acerca de la pequeña estatura, pero el gran impacto que generaba, iba a decir la Madre Teresa sobre las personas, ¿no? Y les voy a compartir igual les voy a dejar el link de la descripción de esa, no sé si entrevista, ¿no? O conversatorio que tuvo Facundo Cabral, que es este cantante, acerca de cómo era su relación él con la Madre Teresa, y justo mencionaba algo muy importante que menciona esta parte del libro. Entonces, resulta, voy a contar el chisme, resulta que palabras textuales de Facundo Cabral, ¿no? Que cuando la Madre Teresa ingresaba a una habitación, si bien es cierto, era una persona de casi esta estatura, o sea, súper baja, menos de 1,50 m, cada vez que ingresaba a una habitación o a un espacio, simplemente se sentía toda esa buena energía, toda esa buena vibra, y hasta a tal punto de que un día Facundo se le acerca a la madre y le dice, tú no, o sea, literalmente le dice, ¿no? Yo veo a Dios en ti, ¿no? O sea, tú me estás engañando. Tú eres Jesucristo, o sea, tú me estás, allá en Argentina dice, me estás cargando, ¿no? Literalmente, ¿no? Porque se sentía tanto el amor que tenía hacia otros seres humanos, que a pesar de la baja estatura que tenía, su voz no era imponente, no tenía la voz de un locutor de radio, pero el simplemente hecho que ella empezó un día, se hartó de ver a gente tiradas en las plazas, en las calles, y se cansó de rezar, porque no generaba ningún cambio, dijo, me cansé de rezar, entonces ahora voy a rezar con mis manos, no voy a orar con mis manos. Y puede ser que seas católico, no lo seas,
pero lo que queda al final es la lección, ¿no? Es los hechos, es la influencia y el legado que ha dejado hasta la fecha. Existen en Calcuta varias madres que siguen ejecutando esta actividad que es de seguir añadiendo valor, cuidar a más personas, alimentar al que no tiene y seguir esta cadena si se podría decir, de humanitaria, ¿no? De ayuda que da a más personas. El hecho es de que la madre llegaba a tal punto de que su liderazgo era tan fuerte, tan potente, que no necesitaba articular alguna palabra, simplemente sentías su presencia, se sentía y sentías como que la habitación se llenaba de bondad. Es bien curioso, bien raro cómo se puede sentir eso de algunas personas especiales que ya han elevado su nivel de liderazgo a un nivel ya al plano espiritual, que si queremos de verlo de la manera técnica, de la manera teórica, el liderazgo más alto que existe y que se conoce es el liderazgo espiritual, y más que eso ya no existe. Y muy pocas personas lo han podido lograr. Entonces, imaginémonos nada más que de estas 21 leyes que Maxwell nos dice, si solamente desarrollamos 6 habilidades, 6 de estas 21, ya nos damos por sentado que vas a lograr muchas cosas, ¿no? Entonces, punto número 2, acá menciona que la madre explícitamente ponía su agenda personal, o sea, ponía sus intereses personales, su agenda personal, la ponía a un lado para poner la agenda de la organización, o en este caso la organización que ella manejaba, ¿no? Poner la agenda de otros líderes, poner la agenda de otras personas encima, delante, antes que la agenda personal. Entonces, básicamente nosotros, si queremos influir positiva o negativamente sobre otra persona, nos dice explícitamente Maxwell que el liderazgo es igual a influencia. Entonces, ¿de qué manera estamos nosotros ejecutando esa influencia? Ya sea positiva, obviamente que tenga que ser positiva y no negativa, pero ser, en este caso, conscientes, ¿no? De que esa influencia que estamos generando, impactando sobre otros seres humanos, lo estamos haciendo de la manera correcta, ¿no? Entonces, acá nos lanza 5 mitos sobre el liderazgo. No sé si alguien quiere dar algún aporte o seguimos con esto. Claro, en realidad nos habla mucho acerca del liderazgo y la influencia dentro de lo que viene a ser la ley 2, ¿no? Claro, que está llamada la ley de la influencia. Nos dice acá que el verdadero liderazgo no puede ser otorgado, nombrado ni asignado, sino que nosotros tenemos que ganar el liderazgo mediante una influencia. Y para eso tenemos los 5 mitos sobre el liderazgo, que nos hace decir también que dice aquí en este texto de aquí, dice, mientras que la admiración se enfoca en los sistemas y en los procesos de mantenimiento, por lo general hay hay 2 tipos, ¿no? O sea, uno puede administrar el liderazgo por influencia, pero por lo general anteriormente lo confundían como un tipo de administración, porque la administración lleva en base a un tema de procesos y de seguimiento, pero al fin y al cabo no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí dentro de estos 5 mitos nos menciona lo que es el carácter, lo que viene a ser quiénes son, ¿no? El verdadero liderazgo siempre comienza con la persona interior. Entonces, las relaciones y a quién nos conocemos, ¿no? El conocimiento, lo que sabemos dentro de lo que podemos influir dentro de los demás. Justo aquí en el mito número 1 sobre la administración, yo recuerdo una frase que dice, ¿no? El jefe tiene el puesto, pero el líder tiene la gente. Y entonces de acá menciona explícitamente algo, ¿no? Lanza ahí una oración muy importante que dice, algunas veces hasta el mejor administrador se asemeja al muchacho que pasea un perro grande y espera ver dónde quiere ir el animal para entonces llevarlo. Entonces, explícitamente entendemos que con el mito del administrador es que sí, anteriormente se pensaba de que administrar era igual al liderazgo, pero no necesariamente era así, ¿no? Sino que dice explícitamente, los administradores pueden mantener el rumbo, pero no pueden cambiar.
Ya, los administradores pueden mantener el rumbo, o sea, seguir la cuesta, seguir el horizonte, pero no pueden cambiarlo. Entonces, para cambiar el rumbo de las personas, se necesita influencia. O sea, se necesita una persona que se pare adelante. Yo recuerdo, ¿no?, que cuando nosotros hemos capacitado personas de 100 personas, 200 personas, 500 personas, me acuerdo que la persona que me estaba desarrollando en ese momento me dijo, ¿no? El que tiene el micrófono tiene el poder, ¿no? Pero no necesariamente tiene el ego, ¿no? Sino que tiene el poder de poder comunicar, de pedir, de saber de lo que vas a estar hablando también, ¿no? Porque las personas, de una u otra manera, sea cual sea el mensaje que des, te van a creer por lo que estás diciendo, lo que estás transmitiendo. Entonces, es una responsabilidad muy grande el poder nosotros transmitir el mensaje correcto. Entonces, y no se vaya distorsionando, ¿no? Entonces dice, para cambiar el rumbo de las personas se necesita influencia. Entonces, sin influencia, ¿cómo yo puedo interpretar, poder influir en los demás, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, digamos, somos personas comunes y corrientes, ¿no? Personas trabajadoras, puedo empezar a influir, ¿no? Esa es la gran pregunta. Yo tengo, no sé, 17 años de edad, estoy terminando el colegio. ¿Cómo puedo influir yo en mi colegio? ¿Cómo puedo influir yo en mi universidad? ¿No? ¿Cómo puedo influir? ¿De qué manera puedo hacer? La mejor manera que se ha podido encontrar el influir a otra persona positivamente es el servicio. El servicio, básicamente, ¿no? Y yo siempre lo he pensado, y antes no lo había leído y tal, pero uno ya lo hemos compartido antes, ¿no? En conversaciones personales, que cuando mi ego está elevado al 1000%, yo empiezo a servir a los demás y el ego se hace chiquito. Y aparte, nosotros como líderes, de una u otra manera, el trabajar el tema del ego, el trabajar el tema y a veces se ha bromeado sobre eso, ¿no? Ah, tiene ego, ¿no? Pero también llegar hasta ese punto es encubrir de una u otra manera el mensaje que nosotros queremos transmitir a los demás, ¿no? O sea, de qué manera estamos distorsionando de repente una idea y está llegando de una manera incorrecta a las personas que nos están empezando a seguir. O sea, el punto es de que el único título que puede comprar es el tiempo, sea aumentar el nivel de influencia sobre otros para eliminarlo. O sea, nosotros de una u otra manera debemos empezar a seguir trabajando nosotros mismos. Como lo hablamos en el capítulo anterior, no confiarnos en las habilidades que tenemos, más no, justo el día de hoy hemos tenido una reunión bastante esclarecedora, porque hemos recibido luces, hacemos feedback, hacemos un cross-selling de ideas, un brainstorming entre todos, y que empezamos a co-crear cosas nuevas. Pero para no salirnos del tema, el hecho es de que, ¿de qué manera yo hoy día, como ser humano, o de qué manera tengo yo, o qué plan tengo yo para poder empezar a generar influencia en los demás, ¿no? O sea, mi deseo de servicio realmente es genuino, o simplemente quiero beneficiarme, digo, ¿no? Porque hay una gran diferencia, ¿no? Entre influir en una persona, que es, pongo mi agenda personal en segundo plano, le sirvo a esta persona a el otro lado a, no, solamente tú me sirves por fines, no sé, por fines comerciales, o solamente tú me sirves por tal motivo, entonces voy a manipularte para obtener lo que tengo y después ya no me sirves y pasamos a un segundo plano. Entonces es, detrás de todo, encontrar el equilibrio y entender después que el servicio es una parte muy importante del liderazgo, ¿no? O sea, es una base importante, y el servicio Es que igual yo al creo liderazgo. que el servicio es como la empatía con los demás. O sea, sientes lo que las más personas sienten. Por ejemplo, cuando tú sirves a los demás, y lo mismo hace, ¿cómo se llama? María Teresa de Calcuta, siente lo que sienten los demás y las personas la apoyan en ese sentido, ¿no? Y muchas más personas, porque en eso cargan lo que viene a ser el liderazgo, porque el liderazgo, pues, hay una frase que decía anteriormente, con palabras cambiamos, pero con hechos inspiramos a más personas. Las personas miran eso, miran la inspiración
y ya te crea como que otro aura también que tú quieres ya servir a los demás, ¿no? Y ese es un punto muy importante que los líderes, los demás le comienzan a seguir, ¿no? Y seguir para cosas buenas, ¿no? Y seguir y estar en un punto o una meta exacta. Siempre ver el horizonte o una meta exacta a dónde podemos llegar con todas las personas que nos están siguiendo. Y cómo conseguir, hay preguntas de líderes, mi equipo se está derrumbando o mi equipo, la gente se está yendo. Solamente no tiene el conocimiento o no está liderando bien a su equipo, no está dando la inspiración, porque eso es lo más importante. Cuando nosotros tengamos esa inspiración y se va por experiencia propia, se sube el ego de por sí. Mientras tú no te das cuenta, el ego ya está al tope. Tú debes centrarte, autoanalizarte, decirte en qué estoy fallando, a qué persona yo estoy inspirando, quiénes son las personas de que yo les conocí. Hola, me llamo Sir Reyes, yo te conozco a este punto y desde que estás conmigo en un área de trabajo, que eres mi amigo, yo cómo te he cambiado. O a las demás personas, ¿no? A 5, a 3, 4 Claro, personas. Y esas personas le enseñas tú cómo las has cambiado y esas personas también, hazlo, ¿por qué no lo haces con los demás? Y comienza a cambiarlo, ¿no? Mi hermano. Un buen ejemplo, lo que tú comentabas era sobre la Madre Teresa, pero antes de eso creo yo que es muy importante el liderazgo en ti mismo. Imagínate tú el mismo entusiasmo de la Madre Teresa que lo hagas solamente 5 días. La Madre Teresa tuvo un buen carácter y lo continúa haciendo el resto de su vida. O sea, es eso. Yo creo que eso va siempre al hábito, el hábito del éxito, a donde tú quieres llegar, que siempre, yo creo que la Madre Teresa de Calcuta no. Creo que fue carácter, porque el carácter, yo más lo identifico de esta manera. Carácter es tener el mismo entusiasmo que cuando iniciaste. Por ejemplo, si tú ahorita te enfocas en ir al gym, ¿cómo es cuando una persona va al gym? Zapatillas nuevas, ropa nueva, la comida. Pero si tienes carácter, ese mismo entusiasmo lo vas a ver de acá a mes, 2 meses, 3 meses, el año, 2 años. Eso es liderarse internamente. Entonces, yo creo que el liderazgo debe, y es más, lo dice acá en el liderazgo es, ¿no? La verdadera liderazgo es la influencia, que eso ya lo sabemos y lo vemos desde la primera parte, ¿no? La medida. Pero aquí en el tema del carácter, y es más, lo tomo como primer punto, el verdadero liderazgo siempre comienza en la persona interior. Entonces, va desde ahí, desde sus inicios, ¿no? En esa parte, yo resalto tanto a la Madre Teresa y también, claro ejemplo, es de la reina Isabel. Entonces, para mí, siempre va a ser internamente. Mi mundo interior. Mi mundo exterior. Exacto. Ahí también en el libro habla de un soldado raso también. Está hablando, que le dijeron, sabes que vas a ser coronel, pero él no quiso ser coronel, siguió siendo soldado raso, porque quería servir a los demás. También, o sea, es un punto muy fuerte, muy, va directamente, como dicen, ¿no? A la vena de que, ¿qué se trata el liderazgo? ¿No? Es influir a más personas, que las más personas te sigan para que todos lleguen a una meta y obrar bien, ¿no? Claro. Eso creo que lo tenemos bien claro, ¿no? O sea, el tema del liderazgo es cuántas personas influimos. Es más, ahí da un ejemplo, disculpa un toque, da un ejemplo, cómo sé que estoy, por ejemplo, tenemos esta reunión. Nosotros sabemos quién es nuestro líder. Es más, pero si nosotros nos vamos a otro grupo, nosotros ¿cómo identificamos al líder? ¿Cómo sabemos quién es el líder? Y acá un claro ejemplo, exacto, ¿no? Es más, él en su primer trabajo, Maxwell, en realidad iba a ser el pastor de una iglesia que le han encargado, ¿no? Y cuando fue a ver en su primera reunión, exacto, muy importante tener todos los mitos, se dio cuenta que había un granjero. Bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero era un granjero llamado Clow. O sea, lo que él decía A, y la gran mayoría que decía A. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Maxwell? ¿Influir en quién? En el granjero. ¿Para qué? Para que de alguna u otra forma los demás continúen. Entonces, Maxwell ha ido mucho más allá, ¿no? Rompió la primera ley, que es la ley de Tom y todo, y siguió y continuó. Entonces, yo creo en esa parte y es una historia muy bonita, ¿no? Que cómo llegó a él y cómo él mide el liderazgo de las personas. Y cómo él se da cuenta cuando va a un lugar quién es el líder. O también la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo mides tu liderazgo? ¿Cuántas personas te siguen? ¿O las metas que tienes? O Pues las personas saben quién influir.
Claro. Y hay otro ejemplo, como por ejemplo, lo leí como muy aparte, no en el libro, no lo puedo citar porque no dice el nombre, decía, lo ves en el tema de los cumpleaños. Si esa persona es muy influyente, imagínate, por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo, mi cumpleaños mío. Ese día de mi cumpleaños, ¿cuántas personas son? Y ahora imagínate el cumpleaños de Cristian, ¿cuántas personas ha ido? ¿Qué tal va toda la oficina? Porque en realidad está influyendo la gran mayoría. Él lo maneja de esa forma, ¿no? Es un tema de cómo él podía medir el tema de su influencia mediante el tema de los cumpleaños. O también hay un ejercicio, creo que, ¿qué dirían los demás en tu funeral también? Por También, ejemplo, ¿no? exacto. Hay un ejercicio bien sí. chévere que es grupal. O sea, no quiero matar a nadie, pero ¿qué dirías tú de una persona en su funeral? ¿Qué obras bien? No sé, se quedan todos callados o tienen una duda, hay un problema, ¿no? de influir como líder, ¿no? Exacto. Opiniones de aporto de eso. Opiniones, Lo que chicos. dice aquí también es algo muy importante, dice que no es, no es la oposición lo que hace a un líder, sino lo que es el líder quien hace la posición, ¿no? Eso es algo muy importante porque a veces en muchas empresas, en muchas corporaciones se dan una posición de guiar a muchas personas, pero eso no define a veces las habilidades que tú puedes tener en influenciarlas a ellas, ¿no? Entonces, el líder nato y verdadero, pues no es una persona que tiene influencia hacia los demás y las personas lo pueden seguir como la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que como lo mencionaban, que hasta el final fue una líder. Así ella decía cosas rectas o hacía cosas que a muchas personas en realidad no les parecía, hasta les parecía mal. Igual había mucha gente que la seguía. Entonces ahí es la influencia con la que ella podía, pues, no ayudar a las personas y hacer que tenga mucho más seguidores. Sí, en todo el mundo la influencia es importante, o sea, yo creo que todo el mundo se mueve también por la economía, por la influencia. Por ejemplo, hace poco estaba leyendo sobre la economía del petróleo. ¿Por qué se disparó? Y ahora, ¿por qué antes estaba más barato? Porque sí, pero porque había influencia de que las personas no iban a utilizar ya petróleo porque todo iba a ser monótono, todo por Zoom, nadie se iba a viajar a un templo. Y la influencia dijo, no, el petróleo no va a seguir avanzando porque no hay viajes, no hay esto. Y la influencia hizo que todos los grandes empresarios de petróleo almacenaron su petróleo y el precio comenzó a bajar. Y ahorita por la influencia que tienen las noticias que tienen, comenzaron a difundir esto, que ya no hay pandemia, y ahora todo el mundo viaja, todo el mundo está regalando pasajes, y ahora por eso también creo que la influencia mueve muchas cosas, mueve el mundo, mueve la economía, mueve los grandes líderes, hasta mueve las presidentes todavía que van a hacer. O sea, tenemos que cuidar bien, hasta en votar también las influencias de los candidatos que nosotros votamos en un cierto partido político, la influencia que ellos tienen de traer la economía del Perú. Eso es lo más importante, creo también. ¿Saben? Una opinión aparte. Claro, o sea, justo... Claro, entrando más en el libro, justo acá abajo necesita algo y nos dice, el que se cree el líder y no tiene seguidores solo está dando un paseo. O sea, esto más que nada nos da a entender de que a veces nosotros en la cotidianidad creemos que el jefe es el líder. Y en realidad no, porque como dice también una parte acá en el libro, dice en los mitos de lo que no es el liderazgo, es que lo único que un título puede comprar es un poco de tiempo, sea para aumentar su nivel de influencia sobre otros o para eliminarlo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que un líder influye demasiado en las personas, no solamente en su trabajo, sino también en su vida cotidiana. Entonces nosotros como líderes debemos también, como dijo Rolly, mucho construir entre nosotros para nosotros poder de esa manera influir positivamente en las otras personas. Porque eso transmite no solamente en el trabajo, sino también en sus hogares, con sus hijos, con sus seres queridos, ¿no? Y más que nada es eso. Y cuando un verdadero líder habla, la gente escucha. Pues ahí es donde que uno puede identificar el líder de un lugar, ¿no? De una persona. Yo creo que abre más su corazón, ¿no? Hay una parte, creo que ya una vez lo dijo, ¿no? Mientras la persona sea más líder, hasta pierde también su área personal, ¿ya? O sea, todo está abierto. O sea, cualquier persona puede ir y escoger, ya, ¿en qué puedo hacer qué consejo, ¿no? Ya todo está abierto para él y Claro, hasta incluso, más todavía. eso es totalmente cierto, ¿no? Porque incluso pierdes hasta
tu libertad en cierto punto. Por Cierto eso, punto, sí. por eso uno tiene que, digamos, si de verdad te gusta liderar, entonces sal de la cocina. Sal de la cocina. Pero el liderazgo no solamente es eso, ¿no? Porque se puede identificar de una manera directiva. No, entonces, como voy a ser muy visto, como voy a tratar de hacer eso, no voy a liderar, no, muy por el contrario, ¿no? O sea, el liderar es, aparte de influir, de poder añadirle valor a los demás, es elevar a los demás, ¿no? Es el yo aplaudir, el ver sobre tarima a alguien, sobre el podio, ¿no? Logrando sus metas, logrando sus sueños, y te llena el corazón porque para ti es como uno de tus hijos, ¿no? O sea, no tengo hijos ahora, pero ya se siente así, ¿no? O sea, se siente así, ¿no? Se siente como van logrando las metas que querían y se siente muy bonito y dices, oye, qué lindo, qué chévere, me siento muy bendecido por ver cómo estás logrando tus sueños. Y básicamente es eso, pero parte de eso también conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Que es el hecho de a veces decirle no a varias cosas que de repente a una persona común y corriente le puede gustar, por poner tu agenda precisamente, tu agenda personal, a un lado para decirle sí a otra Sí, parte, ¿no? Es más con detalles. Si tú tienes una reunión y le pones en modo vibrador o en modo avión y lo alejas de tu celular, oye, le estás demostrando a esa persona que esa reunión es Claro. exclusivamente contigo. Estoy dando mi tiempo, mi agenda para darte exclusivamente a ti. Eso también, y es más, yo creo que esos detallitos siempre le da un poco de valor. Claro. Y como estamos diciendo acá, es un tema de liderazgo, igual servicio, ¿no? Darle Claro, y igual nosotros que trabajamos en ventas, una vez un mentor mío me dijo, que se llama Edison Ortiz, algunos de repente lo conocen, cuando estaba en Panamá y justo me lo crucé en el hotel, y él es lo caso porque, ¿qué dice acá? No. La prueba de liderazgo se encuentra en los seguidores, ¿no? Entonces, literal, era un círculo grande de mucha gente, y era en el hotel, ¿no? O sea, él estaba caminando por ahí, y vino un chico de 15 años o 17 años que estaba queriendo emprender, y le dice, Eddie, una foto. Y después de la foto le dice, Eddie, me está pasando esto. Y Eddie le empieza a hablar, ¿no? La ley del proceso, que esto de acá, que pum, que pan, y luego se le empieza a juntar la gente. Y luego una simple conversación se convierte en una tertulia, ¿no? Y todos empiezan a aprender del conocimiento. Pero, ¿en qué estaba? Ya me fui a Edison Ortiz, ¿no? Ya. Cuando Edison Ortiz me dijo, ¿no? La manera en la que tú puedes lograr, y nosotros, cada uno de nosotros, sabemos que trabajamos con personas, con gente, la manera en la cual tú conviertes a una persona de un simple vendedor a prácticamente una persona que te va a seguir a ti por el resto de tu vida, casi a un nivel ya familiar, es el hecho de abrirle tu corazón, ¿no? Es sentarte con esa persona, verle en los ojos y realmente interesarte por los sueños y las metas que esa persona tiene y casarte en ese momento con los sueños y las metas y poner tu agenda personal en un segundo lugar y decir, ¿sabes qué, hermano? Yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que tú logres tus metas. Y yo estoy aquí y mi propósito es ese. Y el liderazgo es un llamado para la gente que tiene propósito. O sea, ¿por qué la madre no se cansa? Es que para ella no era difícil. Para ella era la cosa más sencilla del mundo. ¿Por qué? Porque ella servía desde el corazón. Porque un camarógrafo se le acerca un día en una entrevista y le dice, oye, yo no haría eso ni por $1.000.000, que le estaba limpiando las llagas y encima le besó después la herida. No haría eso ni por $1.000.000. Y la madre le dice, yo tampoco lo haría por eso. Entonces, es el propósito por el cual fue llamada ella, no sé, lo sintió de Dios, lo sintió desde el corazón, lo sintió, de qué forma lo habrá sentido, no lo sé, pero ella sentía un deseo ardiente de poder servir a los demás. Entonces, la pregunta es, ¿tú sientes eso?
Sientes ese deseo ardiente porque desde que te pasa eso, que sientes el pinchazo, como cuando te enamoras por primera vez. Y es un amor eterno, literal, porque el servicio no es de un día, sino el servicio es de todos los días. Y no lo haces porque quieres ganar algo a cambio, sino es porque simplemente tu corazón se empieza a llenar más y sientes que puedes dar más, y mientras más das, y es lo caso, porque literalmente la vida funciona de esa manera, ¿no? O sea, das más y más viene hacia tu vida, porque Dios está ahí afuera, te está tomando una fotito y te dice, veo que tú no quieres el carro porque simplemente lo quieres. Veo que tú has repartido juguetes el año pasado o este mes, o veo que tú lo usas para propósitos para el servicio de los demás. Entonces, ¿de qué manera también estamos pidiendo las cosas o con qué intención estamos haciendo para que se logren concretar, ¿no? Y es de esa forma, yo creo, cómo se logran las cosas, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Yo cuando me pongo a pensar, no me pongo a pensar, cuando quiero algo, no me pongo a pensar en lo quiero para mí, ¿no? Sino lo quiero poner al servicio de los demás. Y es lo caso porque eso empieza a pasar, ¿no? De una otra manera eso empieza a pasar y no te das cuenta y eso que querías, esa cosa física que tú querías, deja de ser una cosa física y simplemente ese sueño que tú tenías estaba relacionado con personas, y lo que realmente al final te llenó el corazón es el hecho de haberle servido a esa persona, y con eso ya está pagado, ¿no? Ver su cara, ver esa sonrisa, está ya totalmente pagado, ¿no? Todo el esfuerzo valió la pena en ese momento. Entonces, hablamos de carácter, hablamos de relaciones, de conocimiento, de intuición, de experiencia, de éxitos y capacidad. Pero todo esto no fuera posible si nosotros realmente no tendríamos ese deseo ardiente que de verdad yo quiero servir a los demás y quiero generar una influencia positiva en otros seres humanos, ¿no? Porque el mayor impacto que generamos es eso, ¿no? Maxwell, ¿qué nos dice? Sí o sí vamos a influir en más de 10.000 personas en toda nuestra vida. Entonces, ¿de qué manera lo estoy haciendo yo desde casa, ¿no? Desde que salgo en la esquina. Es eso, pues, ¿no? De eso, sí, en eso creo que se resume la vida también, ¿no? De servir a los demás. Con una sonrisa o con un buen día puedes mejorarle De todas maneras. el día o alegrarle el día Claro, a una A otra persona. persona. Justo también el tema partimos creo que desde que iniciamos la segunda ley, el tema de la Madre Teresa de Calcuta en realidad es algo que trasciende y creo que cumple con todo lo que está acá, ¿no? El tema del carácter, las relaciones, el conocimiento, la intuición, pero algo que, o sea, por la cual ella hace o hizo todo eso es porque tenía las cosas claras. O sea, ella no esperaba oye, gracias, oye, lo vales, oye, tú puedes, oye, yo creo en ti, o sea, no, porque ella sabía que todo lo que hacía era por y para Dios. Entonces, cuando tú tienes algo realmente claro, que no importa si te lo dicen tus padres, tus amigos, tu pareja, o sea, va más allá de, ¿no? Y ella toma una decisión bien importante, que nos cuesta a todos. Ella decide dejar a su madre, a su familia, y toma una decisión, o sea, y desde ahí parte, desde que tomas la decisión para ir en favor de tu propósito, ¿no? Y creo que al momento que ella toma esa decisión no es fácil, y es lo que a veces nos pasa a muchos de nosotros con el tema tal vez del servicio, porque a veces tienes que, en vez de dedicarle tal vez ese tiempo a tu pareja, a tus amigos, a tu familia, te lo estás dedicando, en nuestro caso, a un cliente, se lo estás dedicando al mismo trabajo, se lo estás dedicando, no sé, a otro tipo de situaciones, pero dejas de hacer algunas cosas por ellos. Y justo lo que hablabas ya, en el tema de la agenda, de ponerlo al servicio de los demás. Y creo que justo la Madre Teresa tenía eso bastante claro. Y sobre todo, porque a ella lo escuchaban, o sea, todas las personas, sin importar la clase social ni nada. O sea, si otra persona les decía de la A a la Z de que lo que están haciendo está mal, la gente es capaz de pararse y decirle, oye, ¿quién eres tú, no? Pero sí, ella, desde lo chiquita que era, desde lo mayorcita que estaba, o sea, ganó un premio Nobel de la Paz. Y cuando ella dio su charla a todos, donde había un montón de gente, o sea, gente política también, nadie le podía decir nada porque era ella. O sea, llegar a ese punto no fue de la nada tampoco.
cuando toma la decisión de dejar a su familia, es que ella comienza a hacer las cosas por sí sola. O sea, por ejemplo, ¿no? Una situación real que podemos poner como el tema del COVID. Ella, lo que decía ya, el tema de cuando se acerca la persona y comenzaba a curarlos, eran personas con lepra, o sea, donde prácticamente estaba exponiendo su vida. O sea, y así como ella, como esa situación, había muchas otras más, que yo les hago tal vez ¿cómo decir? Un paralelo con algunas situaciones que a veces también nos pasan, ¿no? El tema de los sacrificios, que no es igual tal vez, pero sí ella es un modelo a seguir por todos esos detalles que muchos no vimos, igual nosotros, por todas las cosas que hacemos, creo que en el camino, que cuando hay un resultado exitoso, por así decirlo, no es que ha sido fácil, sino que ha habido todo un detrás que te ha costado entre lágrimas, no sé, pues discusiones, problemas. Trato de hacer un poco así esa comparación. Tal vez no es del todo igual, pero creo que nos ayuda tal vez a pegarnos con el aprendizaje. Y la Madre Teresa en el camino tuvo muchos retos, porque había uno, mientras iba creciendo su liderazgo, iba habiendo más personas que la seguían, más hermanas, más mujeres, que vieron eso y se sumaron. Y eso hizo que el espacio donde ella estaba se quede chiquito. Y lo comparamos, estamos aquí y estamos creciendo. O sea, va a haber un momento en el que también pues vamos a tener que tal vez cambiar de espacio donde puedan entrar más personas y se unan a la familia AUI. Entonces como que eso hace que de alguna manera también lo que hacía la Madre Teresa, ¿no? Ella agarraba y comenzaba a visionar ya, y decía, oye, pero voy creciendo, necesito más esto, más lo otro, pero no se preocupaba, sino que se ocupaba. Exacto. Y empezó a buscar justo esas personas que ella sabía que podían ayudar, y empezaba a llegar donaciones. Pero lo veía desde el punto en el que, o sea, todo va a llegar por añadidura, o sea, justo es como que a veces nos preocupamos y me pasa, personalmente también me pasa, hay situaciones en las que se nos complica un poco, pero creo que pese a eso es seguir, ¿no? Y ella seguía y ella tiene una frase que dice muy importante, ¿no? Tu servicio era de los pobres entre los pobres. O sea, no es un servicio que solamente agarras y te doy esto, o te doy dinero, sino que ella te daba calidad de tiempo, incluso al punto de sacrificar su vida, ¿no? Y creo que ese es el amor que viene de Dios, y de esa forma más puro, que viene de Dios porque lo entregaba todo. Y algo que yo también aprendí en el tema del servicio, trabajando con jóvenes, era el tema de que a veces no hay frutos porque no lo entregas todo. Y si lo ponemos al paralelo, no hay resultados porque no lo estás entregando. Y eso es una realidad para cualquier posición en la que estemos, desde ser hijos, desde ser pareja, desde ser amigos, porque simplemente no lo estás entregando todo. Y ahora la pregunta va por ahí, ¿no? Al momento que nosotros comenzamos a influir, no estamos influyendo porque no lo estamos entregando todo. O si lo estamos influyendo, viene justo, ¿por qué no estamos influyendo como nosotros quisiéramos que sea? Pues, ¿no? ¿Y qué es el entregarlo todo? Es justamente dejar el corazón ahí, que aunque a veces podemos salir perjudicados o lastimados, por así decirlo, es que si no duele, pues simplemente no hay como que esa retribución del mundo, de Dios, de la gente, y sabemos que el momento de servir, pues no lo hacemos esperando la paz. Pero a todos nos gusta que también se nos retribuya, ¿no? Creo que sería mentir que alguien no quisiera que también se le retribuya. Y parto de ahí, porque para mí la Madre Teresa dentro de la Iglesia Católica, o todas las personas que también creen en Dios, pero dentro de la Iglesia Católica es alguien que mueve mucho. Justo lo decía Clarita, tal vez la gente, no todos la aplaudían, porque no todos estaban de acuerdo con su forma de llevar las cosas, pero ella la tenía clara. O sea, ella la tenía clara, sabía que de esa forma hacía lo que Dios le pedía, pero algo bien importante, y justo lo tocaste ya, es el tema de los mentores, ¿no? ¿Qué tan importante puede ser tu mentor o tus mentores para que tu influencia sea en realidad lo que esperas o lo que quisieras para sumar? Y bueno, creo que lo hemos hablado en varias oportunidades, ¿no? El con quienes nos rodeamos. Y de esa forma estamos influyendo, ¿no? Con las personas que tenemos ahí como mentores, es lo que nos va a ayudar también a seguir avanzando y seguir influyendo con las demás personas. Y qué tan importante puede ser el carácter, las relaciones, el conocimiento, y justamente lo que nos brinda más, bueno, con este libro que me parece bastante importante. Y cuando lo leí también me encantó,
porque lo hace desde una mirada de que hay un ser supremo que es Dios, que está pues presente. Pero no, él cree, porque sé que es creyente, y su forma en cómo llega a cada uno de nosotros es justamente desde la persona, desde que necesitamos amor y estamos para dar amor y estamos justamente al servicio. Y qué tan bien podemos estar nosotros, de esa misma forma vamos a poder también influir en las personas, pero desde el amor, desde el servicio. Y qué más, la Madre Teresa es un gran ejemplo para todos. Qué genial. ¿Algo más? No, sí, de todas maneras, es muy, muy, muy bonito como la vida de una persona también, ¿no? Como decía Uciel, como decía Yulisa, a través de esa influencia, puede tu entorno empezar a cambiar también, ¿no? Porque muchas veces es fácil influir en las personas que piensan igual que tú, a influir en gente que no piensa igual que tú. Y ahí está el reto más grande, ¿no? En cómo hago, es que yo sé que ella sigue los mismos principios que yo, porque cree en Cristo. Entonces, Yo creo que en una reunión que hace un tiempo tuve con una persona ya mayor, se me hace muy difícil poder tal vez llegar a lo que viene a ser a personas con otro tipo de carácter, por así decirlo, otro tipo de pensamiento. Y yo le decía, ¿no? ¿Cómo podría yo hacer que esta persona, de alguna u otra manera, vea, pues, ¿no? La influencia que puedan tener, no sé, otras personas? Me decían, ese es el nivel de liderazgo más complicado que uno puede lograr. Y yo en base a eso es, porque yo pensaba desde, uy, no, ya, es muy complicado, que no, ya, sáquenmelo de aquí, ¿no? Porque se me decía muy, y eso creo que a decir verdad nos pasa día a día, ¿no? Conocemos personas con distintos conocimientos, distintas habilidades, donde tú puedes tal vez no tener el mismo match o el mismo pensamiento que ella, pero es ahí donde nace el liderazgo de la influencia y lo que tú le puedes aportar, porque es ahí en base a lo que tú haces, esta persona puede mejorar su calidad de vida o su estilo de cómo piensa. No digo que lo vas a cambiar, pues no, o sea, en su totalidad y ser como tú eres y lo vas a colocar ahí, sino de que cómo podrías tú entenderse entre los dos, ¿no? O sea, a ese nivel de liderazgo para llegar, es un liderazgo ya pues no trabajando muchas leyes en realidad, más que solamente un solo libro como es 21 leyes, o sea, en realidad son muchos conocimientos que debemos ir adquiriendo día a día, en realidad. Hay un libro muy bonito que se llama Cómo ganarse la gente, y precisamente de Maxwell. Exactamente. Una de las maneras en las cuales yo me he dado cuenta, y también lo he visto en otras personas, y yo también lo he aplicado, es simplemente genuinamente interesarte por la otra persona, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que hace? Y sonreírle, ¿no? Porque Maxwell dice la primera ley. Si tú no te ríes, papito, hijo, hija, que usted quiere liderar, mijo, sálgase de la cocina. O sea, si no te ríes, ¿cómo vas a querer influir en la otra persona? No, y me recuerdan en la conferencia que tuvimos con Juan. Claro. O sea, él es, Creo que o sea, también tú lo ves, mencionó. eres Sí, feliz. ¿verdad? ¿Y cómo te dice? ¿Cómo? O sea, Es un emoji. si yo como feliz, o sea, a mí la persona me sigue, imagínate una persona triste. Ahí, ¿lo sigues? No, pues Es obvio, no lo sigues, ¿no? O sea, zapático. Cara de estreñimiento facial. Claro, nadie ha sido una persona que está seria, ¿no? Tampoco digo que cambiemos nuestra personalidad de cómo somos, ¿no? Porque algunos son más serios que otros, pero tratemos de sonreír, pues. es lo que no es sonreír. Pero no es sonreír por sonreír, ¿no? Porque Estirarle. el hecho es de sentirlo, pues, ¿no? O sea, la vida es, para mí la vida es diversión. Yo 24/7 trato de divertirme, encontrarle la diversión a las cosas. Lo aburrido, como me aburro de lo aburrido, se aburrido, digo, ¿cómo hago que este libro que aburrido sea ¿Cómo para divertido, ¿no? divertirme? Entonces, Con el libro. a mí no me gusta, por ejemplo, a mí no me gusta mucho leer.
Y yo siempre le he dicho, ¿no? Le dice, ¿pero por qué lees? Pues me encanta aprender. Y aprender para mí se me hace divertido. Porque aprendo nuevas cosas y puedo compartirlo con otra persona. Entonces, tenemos una gran tarea aquí, ¿no? ¿En quién voy a influir, no? Y cómo puedo enseñarle a alguien también esta ley. Cómo tú, el Pepito, que tiene 5 años, puedes influir en otro. Entonces, como Rolly contó la vez pasada con Lía, ¿no? Está influyendo positivamente en su hija sin decirle qué es lo que tiene que hacer, porque lo ve a él hacer ejercicios. Entonces, igual pasó con Sheila, ¿no? Sheila llegó un momento donde empezó a traer su agua, su tomatodo y tal, y yo dejé la gaseosa y empecé a tomar mi agua también y empecé a meterle el H2O y ya está, pues, ¿no? Entonces, es eso. No sabemos de qué manera podemos estar influyendo en los demás, entonces, nadie es perfecto también, nos equivocamos, pero hay que darle, pues, ¿no? Y encontrarle la diversión a las cosas. Porque ¿para qué hacerlo estresante? ¿Para qué hacerlo aburrido, no? Si puede ser divertido. Bueno, creo que hemos terminado. Si hay alguien más, Cristian, creo que tienes algo que decir, Sí, como justamente, no, o sea, una de las cosas que más resalto del libro es que el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, bueno, que me quedo con esta parte en la que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero también sírvelo, bueno, y todo se basa en eso. O sea, si tú quieres influenciar en una persona o si quieres liderar a una persona, tienes que empezar por el servicio. No hay otra forma, porque puedes tener el conocimiento, sí, o puedes saber varias cosas o habilidades, pero si no lo demuestras sirviéndole a los demás, como simplemente no vas a tener, no se dice poder, pero tal vez no vas a tener como la influencia sobre esa persona, pues no vas a saber cómo llegar. Claro, es como decir, servirle y hablarle con lo que viene a ser con el ejemplo. O sea, como demostrarle que verdaderamente, pues, ¿no? Uno está haciendo las cosas como lo que decía Rolly, ¿no? Y lo vuelvo a mencionar con su hija. Ella lo sigue y nosotros podemos influenciar de otras personas porque vemos que están haciendo las cosas correctamente. Entonces, obviamente es eso, influencia. ¿Qué estamos influyendo en nuestra vida, en nuestra familia, a la sociedad en realidad? Y eso es algo muy importante que esta ley nos hace entender y tenemos que interiorizarlo, ¿no? Tanto todas las personas que nos pueden ver dentro de todos los lugares que nos ven y nosotros también como principales personas que estamos aquí, ¿no? Entonces, es eso, esta ley muy bonita y como lo dije la vez pasada también, hay un aplique dentro de este libro que todas las partes de las leyes dentro de este libro tienen un aplique, ¿no? Que nosotros sí o sí tenemos que leer, entender el capítulo, accionar y aplicar esto, ¿no? Entonces, nos va a hablar ahí sobre los 5 mitos, el carácter, lo que estábamos hablando, las relaciones, el conocimiento, la intuición, y en base a ello, cómo nosotros tenemos una puntuación autoevaluándonos, haciendo este factor que significa que se apoya en él continuamente, dicen, ¿no? Califique usted mismo en una escala del 1 al 10 en la base a los 7 factores mencionados en el capítulo, ¿no? O sea, tú te tienes que medir en carácter, en relaciones, en experiencia, en éxitos pasados, porque a veces nos guiamos de muchos éxitos que hemos tenido en el pasado, que yo hice, cuando yo me diciendo. Entonces, eso me pasa hasta la actualidad, porque a veces lo recuerdo con tanta emoción, porque fue una etapa donde tal vez sentí que me había desarrollado un poco más, pero a veces los tiempos cambian y tenemos que romper ese estándar, tenemos que salir, pues, otra ¿no? situación también, pues, es ¿no? otro ámbito y es otra Otro- situación. Para eso nos ayuda mucho esta ley también, para poder saber en qué positivamente más podemos influenciarnos acerca de otras personas. Entonces es una ley muy, muy bonita y ya nada más, pues, no sé, alguien más que tenga. Nos vemos en la próxima semana. La ley número 3, la ley del proceso. En el mismo canal. A la campanita. A la campanita. Comentarios. Sí.